bienvenidos a esta entrega del podcast de Manga Es, el hogar del manga y el anime y todo lo que no es manga y anime. En este caso vamos a debatir uno de los temas más importantes que se ha visto en estos últimos días con la aparición de nuevos proyectos de series de animación de origen occidental pero que se han calificado como anime. Nuestro tema es: ¿existe el manga y el anime español? Y por español podemos decir también francés, mexicano, italiano, occidental, es decir, fuera de Japón. Para tratar sobre este tema tenemos aquí a Chema. Buenas tardes, saludos. Tenemos a Marta. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Esther. Hola. Y tenemos a Carla. Hola. Pues generalmente en estos temas yo empiezo haciendo una definición de lo que vamos a hablar y a partir de ahí empezamos a debatir. En este caso la cuestión de la definición ya es parte del debate. Entonces, pues quiero que me expliquéis exactamente qué es manga y anime para vosotros, si existen un manga y anime occidental español, si no, y por qué. Entonces vamos a empezar otra vez por el mismo orden que tenía. Para mí, evidentemente, el manga anime debe ser una producción evidentemente japonesa, creadores, ideas, estilo de dibujo, estilo de animación, con los rasgos característicos de la producción japonesa. Es decir, tú ves una película de Disney, ves una película japonesa, la animación evidentemente establece la diferencia. Así que para mí el manga español es una aberración. Quiero decir, es un término incorrecto, es decir, un cómic español, es decir, que se dice cómic europeo, cómic americano, cómic japonés. Es que tienes la palabra por las características singulares de los creadores, de la historia de la producción, algo de los siglos de la producción japonesa. Tienes la palabra manga y la animación, pues anime. Porque tú dices, nadie dice anime americano. Porque Disney, tú dices película de Disney, película de no sé qué. Así que para mí, yo categóricamente no hay manga español, no hay anime francés, ni hay cómic japonés. Hay manga, hay cómic español, cómic europeo, cómic americano. Esa va a ser mi posición. Marta, ¿qué defiendes tú? A ver, yo por manga y anime pues entiendo pues el cómic y la animación que tiene un origen japonés, pero creo que ha sido tal el boom que ha tenido en el mundo entero que ya pues el resto de países han copiado o han querido imitar el estilo de esas producciones. Entonces pues ahora encontramos que hay artistas nacionales que dibujan manga y también que ahora se ha empezado con anime de origen patrio. Entonces mi posición va a ser de defensa de esos estilos, porque oye, pues también se puede, al igual que se imitan otros estilos fuera, también podemos nosotros imitar otros estilos. A ver, yo creo que depende de cómo definamos la palabra manga. A ver, ya sabemos que en Japón manga significa cómic en general. La cuestión es si nosotros en Occidente, digamos, usamos manga para definir solo los cómics hechos en Japón, o, como otros hacen, se usa la palabra manga y anime también para definir un estilo y una manera de hacer cómic o hacer anime. Algunos le llaman una manera de arte. ¿Qué definimos con manga? ¿Definimos lo que está hecho en Japón o definimos lo que está hecho siguiendo un estilo y unas normas determinadas? Yo creo que aquí está la raíz de la cuestión. Carla, ¿qué defiendes? Pues un poco a favor de estas producciones que se están realizando fuera de Japón, porque para el japonés, por ejemplo, anime es solo eso, animación. Y aunque la técnica y el montaje son distintos a lo que se produce fuera de Japón, pues realmente ellos no hacen esta distinción. Para ellos anime es solamente animación. Y ahora mi idea es que yo creo que no existe el manga y el anime fuera de Japón, porque manga y anime es como se llama el cómic y la animación en Japón. Es darle un género a un nombre. Es decir, esto es manga. ¿Por qué? Porque usamos plantillas de dibujo, porque hay un personaje lanzando rayos, porque las sombras están hechas de una manera o el diseño de personajes es de una manera. No me vale esa definición porque el mundo del manga y anime, mismamente en Japón, es enorme. Hay dibujo realista, dibujo no realista, dibujo cómico, dibujo humorístico, género paródico. Llamar a todo eso manga y que se pueda copiar es darle un género a algo que en Japón no tiene un género. Claro, un japonés se va a llamar anime a cualquier animación, pero es que ya lo llaman. Entonces podremos decir Disney es anime. Para un japonés sí, pero para nosotros no. Es una categoría, es una definición un poco incongruente. A ver, debate libre.
creo que no es solo un estilo de dibujo, es también un estilo de narrar y un estilo de publicar. Es decir, al mismo cómic, si se publica al estilo del cómic europeo, los típicos tomitos pequeños, tapadura, estrechitos, vaya, lo que todos conocemos por Asterix o Tintín y cosas de estas. En general, aunque el dibujo sea tipo manga, no se le va a llamar nunca manga. Se le va a llamar un cómic, como mucho, estilo manga o influenciado por el manga. Lo que llamamos manga sigue no solo el estilo de dibujo, bueno, aparte de que eso suena a todo color también, es verdad, que me había olvidado de eso, sino que está publicado de la misma manera que se publican los mangas. Son mayoritariamente en blanco y negro, los tomos más pequeños, más gruesos, y creo que no es solo una cosa de tamaño, porque el diferente tamaño de la página también te hace narrar de otra manera. O sea, si tienes una página tipo DIN A4 para rellenar, harás más viñetas, narrarás de una cierta manera. Si tienes que hacerlo en páginas más, digamos, pequeñas, narrarás de otra manera. Y también en este sentido, pero el manga europeo, el cómic europeo, perdón, tiende a narrar más en viñetas determinadas. Ya sé que hay excepciones. Mientras que con el manga puedes encontrar lo que quieras, básicamente. Es decir, no creo que sea solo el dibujo, porque ya sabemos que hay mucho dibujo diferente. O sea, no es lo mismo Rumiko Takahashi que Ryoichi Kegami, por ejemplo. Y los dos son manga, pero son estilos completamente diferentes. Creo que es también cómo se narra la historia. Tanto el guión como visualmente en la página. Me parece que es algo más que solo un estilo de dibujo. Lo que decía, siguiendo el tema de la temática de serie, efectivamente, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era más pequeño te encuentras, no de diferencia, por el Tintín, los cómics, por ejemplo, de Tintín o de Mortadelo y Filemón que yo puedo leer, te encuentras que son generalmente a color, efectivamente, y la temática de la página, efectivamente, que son viñetas que generalmente las viñetas son todas iguales en cada fila o en cada columna. No te vas a encontrar, salvo contradiccionara. El hábito del manga es muy diferente. Te puedes encontrar páginas completas, páginas más pequeñas, anotaciones, que generalmente eso no aparece tanto en un cómic europeo. Y también, efectivamente, el color. Es que hay que recordar que en principio el manga se presentaba inicialmente en color, pero tras la Segunda Guerra Mundial, la economía japonesa sufre una grave crisis y de hecho, las páginas empiezan a imprimirse en blanco y negro y en papel barato, papel reciclado. Y esa forma, y con el paso de los años ha permanecido, hasta nuestros días, evidentemente. O sea que es un elemento que fue por las circunstancias, se ha convertido en un hecho bastante característico del manga. Es que los cómics americanos, tú que es un cómic americano, un cómic europeo, son páginas muy retocadas, son papel de calidad. Y te encuentras que un manga es un papel, a veces de segunda mano, por así decirlo, y en blanco y negro. Tú coges un cómic americano, ponte un tomo, esto es manga seguro. Otra cosa que puede ser el productor, pero ¿es característico a un elemento claramente diferencial sí? Así que en principio ese componente original es del manga, que después la gente lo copie para su estilo, para decirnos que esto es manga español. No, mira, no, tú estás adoptando el estilo del manga para hacer tu cómic, pero no es manga original. Yo solo quería precisar dos cosas. Una, es verdad que los cómics europeos más modernos ya son más flexibles con las viñetas, pero bueno, siguen siendo viñetas, pero ya son más flexibles respecto al tamaño y a la composición. Es decir, sí siguen siendo viñetas delimitadas, pero son mucho más flexibles que lo eran, pues, Asterix o Tintín. Y segundo, lo del blanco y negro, yo recuerdo hace tiempo que salían, creo que era Glenat, o no me acuerdo, Torpedo, unos pequeñitos que eran en blanco y negro. El tomo grande era en color, pero el tipo cómic era en blanco y negro. Hay muy poquito, pero alguna cosa ha habido, nada más. Cuando manga son autores que se han criado a lo mejor con las series de los 80, de los 80, 90 que trajeron, que eran anime, pero en ese momento pues no sabíamos que era anime, ¿no? Entonces a partir de ahí a lo mejor empezaron los eventos y claro, ellos eran dibujantes y ¿por qué no van a poder dibujar o imitar el estilo de las cómics que ellos leen? Entonces yo creo que esto ha sido pues eso, una influencia que luego ha calado en autores que les gustó ese mundo y claro, ¿por qué no van a poder hacer estilo manga por no ser japoneses no pueden hacer estilo manga? Pues yo creo que sí. Claro, la cuestión es que no es
que no puedan copiar el estilo manga, sino que tendremos que definir qué es el estilo manga. ¿Es el estilo manga el de Osamu Tezuka, el de Reiichi Ikegami, el de un manga de 4 viñetas? Ese también es estilo manga. Entonces, los dibujantes que han salido ahora y que supone que están haciendo manga español, están copiando un estilo gráfico y un lenguaje narrativo que han visto en otros lados, pero es que están copiando ese estilo, no están creando nada nuevo, ni tampoco, bueno, no es que sea necesario que lo creen. Lo que quiero decir es que están copiando un lenguaje gráfico y unos recursos. No están haciendo un manga en Japón. Pueden hacerlo. Sí, en relación a lo que comentan, pues yo pienso que no es que se trate de una imitación, especialmente las obras de arte, recuerden que pues reflejan el trayecto del artista y ese trayecto pues también habla de la búsqueda, ¿no? Del estilo gráfico y narrativo. Y pues al ellos ir tras este objetivo, pues pienso que es una búsqueda legítima de su expresión artística, aun cuando no sea parte de la idiosincrasia de su país. O sea, se refleja mucho el impacto que ha tenido en su crianza, tanto la animación que han consumido como los cómics, en este caso el manga. Entonces, creo que me parece un poco complejo como juzgar el trayecto que ha seguido un artista en la búsqueda de su propio estilo. Y ya por eso, o sea, reducir tanto el espectro a decir, no porque quieras ser japonés lo vas a hacer, ¿no? O sea, no se trata de eso, ni de una imitación, sino de una búsqueda de un estilo personal y que eso se traduce en las influencias que ha tenido para lograr llegar a ese estilo tanto gráfico como narrativo. Y creo que el impacto ha sido tan fuerte en Occidente que pues estas producciones a veces, para mi gusto, se convierten en una extensión de ese original que mencionaba Chema. Sí, pero yo lo veo de una forma diferente. Es decir, tú te encuentras un cuadro precioso de un autor artista y tú haces un dibujo casi igual, o prácticamente igual. ¿Eso qué es? Eso es una copia, no es un original. Pues estás copiando una creación de otra persona. En el manga es que tú al principio estás copiando un estilo, estás copiando una forma. Original no es. Te digo, es que el manga también tiene un componente de expresión fue utilizado como el componente de expresión del pueblo japonés de su historia. Se utilizaba el manga para dar clase a la población, para expresar historia, para expresar cosas. Entonces, comparar años y siglos de creación, porque tiene siglos de historia del manga. O sea, las primeras ilustraciones eran muy retocadas, muy antiguas, como digo, y eran coloridas, amplias, para explicar batallas, para explicar historias sobre esta del país, etcétera. Comparar eso con que ahora a los 40, 50 años cogemos lo bonito que es y el triunfo que ha tenido y ahora lo copiamos, me parece que es comparar siglos de creación y décadas de creación con que ahora, como está de moda, porque afortunadamente se ha puesto de moda, ahora todo cualquiera puede ser mangaka. No, mira, hay que empaparse de eso y hay que conocer las raíces y la base. Y tú puedes copiar el estilo. No puedes decir que te conviertes en uno igual. Yo considero que hay que tener también una serie de raíces. Que tú, por ejemplo, te vas a Japón y te crías allí, te empapas allí y te creas un manga allí, con todo bien y con asesoría, es decir, que coge la esencia del proceso de preparar con dibujar viñetas y darle dos retoques de narración, me parece que no lo es. Eso es copiar, eso no es crear. La creación, el manga creado tiene su origen. Entonces hay que darle la base y la categoría. ¿De acuerdo? Es mi opinión. Marta, ¿qué querías decir? Quería decir que con esto que ha dicho Chema, digo, es la base un poco del capitalismo, ¿no? Cojo lo que funciona y lo llevo por todos lados y lo vendo. Además también, ¿por qué tenemos este debate aquí? Porque estos cómics y estas series han vendido así, en plan, manga hecho por no sé quién, o por ejemplo la de Memorias de Idun, la serie que vendían, el anime español de Memorias de Idun, o Virtual Hero también, ¿no? Digo, la artista que ha dibujado el manga del Rubius. Pues eso también ha sido la forma de venderse aquí. A lo mejor también para atraer a ese público que conoce el manga, conoce el anime, para atraerle a esto nuevo o de origen patrio. Pues bien, ahora yo quería decir que, por ejemplo, hablando de esto del anime que salió de Idun, cuando he visto los anuncios, bueno, de Idun o de otras series como Onyx, Equinox, Sangre de Zeus, Castlevania, que han salido y se le ha llamado y dice, esto es anime español. Y yo entonces me llevo la mano a la cabeza y me pregunto, ¿por qué es un anime? ¿Qué tiene prácticamente el anime? ¿Qué hace? ¿Suelta rayos de energía? ¿Se convierte en Goku?
Pues sí, eso es lo que hace. Y ponen gotitas de sudor. Y a lo mejor, no sé si llegan a los extremos de enseñar braguitas, porque ya que no estemos acostumbrados. Es que no son nuestros, los copiamos porque los japoneses lo hacían y mola. Pero nosotros no los usamos. Es como las pausas dramáticas estas típicas que veíamos en todos los animes no se hacen porque un japonés dijera, oh, cómo mola. Se hacían por dos razones. La histórica, porque en el teatro no hacían esas pausas dramáticas. Se quedaban los profesores diciendo, ¡no! Hace 5 segundos para que el público entendiera lo que estaba pasando, entonces ya pasa a la siguiente. Y también por ahorrar páginas y por ahorrar lenguaje narrativo, que si pones al personaje parado durante 5 segundos para que se vea cómo sale luego el chorro de sangre, pues te ahorras. Ahora, cuando dicen, estamos haciendo un anime de esto, es decir, estás usando un argumento o un lenguaje narrativo que no sabes lo que estás haciendo porque mola, la gente que lo ve no es que lo aprecie, sino que dice, está usando este lenguaje, está usando esto y este recurso porque mola, no porque tú lo aprecies ni eso, es porque recuerda algo. Como si yo saco una lata de sardinas y le pongo atún del Mar del Norte. ¿Por qué? Es que le he puesto aquí en la caja atún del Mar del Norte porque es lo que sabe toda la gente. Luego es una sardina y no es un atún, pero bueno, le he puesto atún y así consigo que alguien lo compre. Creo que volvemos otra vez a lo del principio. ¿Qué definimos por manga? Y también creo que hay una parte de lo que no nos gusta de que Idun o que Onyx Equinox se llamen anime es que es la propia empresa que lo ha creado la que lo define como anime y lo vende como anime. Mientras que otras veces lo que se llamamos, en nuestro caso, manga español, ha sido que la gente lo haya aceptado como tal. Y en cambio esta vez está que nos lo quieren vender como tal, aprovechando la fama y el tirón que tiene el anime. Y creo que también es es la diferencia entre que un autor esté haciendo esto porque, lo equivocado puede estar, pero cree que con ese lenguaje puede explicar la historia que quiere explicar y vale, pues quizás no copia ese lenguaje bien, pero lo está haciendo, digamos, sinceramente, o intenta hacerlo lo más sinceramente que puede, porque le gusta ese lenguaje y lo está haciendo, que una empresa que solo te le está poniendo la etiquetita anime para vendértelo. También creo que es algo que no es exactamente lo mismo. Pero bueno, al final volvemos al principio. ¿Qué llamamos anime y qué llamamos manga? Si lo llamamos solo por su origen o si lo consideramos por cómo es, o sea, no solo su dibujo, su manera de narrar, vale, quizás no se narren exactamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Radiant, que sería un manga francés, pero el anime se ha hecho en Japón. Es decir, ya empezamos a tener, digamos que el manga y el anime durante mucho tiempo ha ido solo en una dirección, de Japón para el resto del mundo. Pero ahora, no muchos, pero ya están habiendo casos de que va al revés, que del resto del mundo va al Japón. Y si ellos lo aceptan como manga, ¿por qué nosotros no? Claro, en Japón lo aceptan porque para ellos manga es cómic. Entonces, si que algo les ponga como esto es un cómic francés o español, les resulta raro porque ya lo llaman así. Es como decir, anime, Disney es anime. Es que en las tiendas japonesas, por anime o animation, está desde Disney, Pixar, hasta la última serie hasta Jujutsu Kaisen, por ejemplo. Lo mismo pasa con manga. Yo lo que entiendo es que hay como cierto miedo en las empresas de aquí. Esto es cómic, esto es animación. No, vamos a llamarle anime porque así conseguimos que la gente crea que esto va a ser tan molón como hacen los japoneses. Puede ser igual de molón, pero le ponen la etiqueta de manga y anime para atraer a un público que a lo mejor se le dice, mira, esta es una serie de animación española, ¡buah, serie de animación! Eso es como Don Quijote la Mancha. Eso no lo veo yo. Esto es anime español. Vale, es anime español, vale, entonces lo veo. Que también voy a hacer una puntualización con lo de que usan estas etiquetas para atraer al público. Yo en los salones, y algún editor alguna vez me lo han dicho, que muchas veces cuando están presentando un manga que no es japonés y ven el nombre del autor que no es japonés o preguntan y les dicen que no, que es de español, que es francés o tal, como que pues entonces no es manga. ¿Sabes? Un desprecio también hacia este tipo de obras. Y también un poco quería marcar las diferencias que, a ver, que se parecen en el estilo, pero en cuanto al tipo de historias que cuentan, son bastante diferentes, porque claro, en Japón tienen un tipo de
mundo editorial que aquí no tenemos. Pues aquí nunca vamos a tener un Bleach, por ejemplo, de tantos números. Siempre son historias, a lo mejor que creo que el más largo que ha habido de español ha sido el de Dos Espadas, me parece, que creo que tuvo 5 tomos a lo mejor. Pero claro, hacemos manga español o traemos mangas franceses que suelen ser historias que a lo sumo tienen 3 tomos y que a lo mejor están mucho más estructuradas que los mangas japoneses. Porque como ellos publican hasta que les dicen hasta aquí, pues muchas veces los finales son apresurados y cogidos con pinzas. A ver, ¿qué tienes que decir, Carla? Bueno, como dice Marta, o sea, las etiquetas están subordinadas, por supuesto, a los fines comerciales, porque al fin y al cabo esto es una industria. Entonces, si a la editorial le conviene ponerle mangañol o como se les ocurra, pues así lo van a usar. Pero también recordemos que, pues todo estilo es la síntesis de sus influencias, ancladas a la percepción personal sobre la vida y al talento propio. Entonces, yo no creo que, como mencionaba Chema, o sea, se trate de una imitación per se, porque por ejemplo, pues, ¿qué pasa con aquellos artistas no japoneses que logran publicar para editoriales japonesas? Entonces, ellos se conocerán toda la historia del manga y sus orígenes, o simplemente han tenido el talento y el estilo necesarios para que las editoriales los descubran y lancen sus obras, o son imitaciones también estando en Japón y siendo publicados por las editoriales de allá. Sobre el lenguaje, Esther, ¿qué tienes que decir? Bueno, quería hacer una puntualización. Lo que decía antes de Radiant. Radiant también está publicado en Japón y la editorial que lo publica lo hace bajo una colección que se llama Euromanga. Es decir, que no lo están llamando Eurocomic ni... No lo sé, creo que... No lo sé, es que no sé exactamente cómo decírtelo. Pero que quizás sí que... Quizás tampoco al principio, a ver, sí, al principio los mangas occidentales que salían eran cutres, seamos sinceros, eran cutres. Y solo tendían a imitar el dibujo y poco más. Pero también creo que con el tiempo los mismos autores occidentales han ido aprendiendo más sobre manga y sobre anime y quizás también han ido entendiendo mejor cómo funcionaba y cómo narran. Quizás al principio no lo podíamos llamar manga, pero quizás ahora sí se puede llamar manga. Y quizás algunos sean tan como para que los propios japoneses lo acepten como algo hecho en su estilo, no un cómic que viene de fuera, mira, lo publicamos como Marvel, por ejemplo. No lo sé, una reflexión solo. Por alusiones más o menos, Chema. Sí, claro, al principio, claro, yo respondería. Por una parte, tú dices, se está publicando cosas en Japón de autores europeos. Lo llaman Euromanga, no lo llaman directamente manga. Algunos no. ¿Por qué? Porque se ve que en principio esto viene de alguien de Europa que está haciendo manga como nosotros, pero lo califican así. Y por otra parte, me parece loable ahí y destacable que un autor que fuera de Japón publica en revistas japonesas, que los japoneses sí lo asimilan como propiamente manga. Esto sí tiene características, esto sí merece la pena publicar en una revista, pero cualquiera evidentemente, con todos los autores que hay en el mundo, no habrá muchos, creo yo, que llegan a Japón con su cómic y dicen, esto se publica aquí, no. Te vamos a publicar en otra categoría, de otra manera, o le damos manga. Pero manga completo, pues manga 100% fetén, poquitos va a haber. A ver, yo digo que haya que ser japonés con ojos cerraditos y para publicar manga. Pero que la norma no es, lo habitual no es que yo cualquier autor llegue y publique con lo que llega, como categoriza como manga. Pues hay que darle el peso y las características y el rango a lo que es el... Quería decir que Radiant es un cómic francés, publicado en francés, con estilo gráfico japonés o del típico manga de Dragon Ball, pero en francés. Entonces luego ha ido a Japón, se ha publicado en japonés, ha salido en anime, evidentemente se ha traducido al japonés y ahora se está emitiendo en algunos sitios subtitulado al español y te lo dices, ¿y esto está subtitulado del japonés o del francés? No, del japonés, pero si la obra es francesa, le hemos dado una vuelta tal al mundo que hemos convertido al autor francés en japonés. ¿Por qué? Porque usa un estilo gráfico. Es convertir autores de fuera en japoneses porque parece que si no son japoneses no valen. Mi idea es, hay que defender el manga y el anime, bueno, hay que defenderlos. A los autores que usan esos estilos, sí, estupendo, pero llamarlos manga a sus obras que hacen porque usan un estilo gráfico es más vender su producto.
es rebajarlo, es decirlo, no, estoy intentando copiar este estilo gráfico porque queda así. No puedes decir que haces otra cosa. No puedes decir que haces cómic, no, y uy, es que si digo que es cómic ya no vendo. Y con el anime, pues, como ha hecho Esther, es una táctica comercial hecha para vender porque tenemos rayos y tenemos un estilo de personaje así con los ojos redondos. Es una categoría comercial que no entiendo exactamente por qué tiene que vender. Bueno, sí entiendo por qué se vende, pero que no entiendo por qué caemos en esa trampa de decir, uy, es que si no le llamamos anime, no lo vendes. Pues igual no lo vendes porque tu animación es una birria, pero no le llames anime porque le vas a poner unos ojos redondos. No, yo creo que sí, seguimos estando por el mismo sitio. Si lo consideramos, a ver, ¿cómo te lo diría? Sí que creo que hay un estilo manga, una forma de narrar que copiar, no lo sé. Quizás se puede adaptar para contar tus propias historias, aunque no seas de Japón. Y si has leído, has visto lo suficiente, quizás puedes entender por qué se hacen las cosas de esta manera y lo puedas adaptar para contar tu propia historia. Y no necesariamente tienes que estar copiando a nadie, como los cómics de superhéroes. A ver, si tú dibujas un cómic de superhéroes, no quiere decir que estés copiando a Marvel ni a DC. Has cogido su estilo, su manera de narrar, lo has adaptado a tu manera y has creado tu propio cómic. Y creo que con el manga está pasando algo parecido, algunos mejor que otros, por supuesto. Algunos autores que han crecido con todo esto han adaptado esa manera de narrar para contar sus propias historias. Y quizás llamarlo manga español, manfra o lo que sea, es más querer diferenciarse de los cómics publicados en Europa, lo que los franceses llaman la bande dessinée, o sea, ese tipo de cómics que hemos dicho antes, con esa manera de narrar que tienen en particular y ya digamos que tiene como una etiqueta también un poco más de elitista, o que tampoco quieren que se les mezcle con el cómic de superhéroes, o que sencillamente no quieren que se les llame TVO, porque con lo que llamamos TVO lo que se nos viene a la cabeza es Mortadelo y Zipizape y compañía. Y quizás la gente que está cogiendo este nombre de manga español, manga francés, manga lo que sea, o bueno, en América tienen la manía de llamarlo manga global o manga mundial, es porque quieren ver que están narrando de una manera diferente a como se solía narrar o a como se narra el resto de la gente, y están usando este estilo para hacerlo. O sea, que no sea exactamente sea una copia. Ponerle la etiqueta manga, quizás no es querer decir, yo hago manga. Es también querer decir, yo narro de esta manera. No narro como pues te pueden narrar una banda cine francesa, como te pueden narrar un TV o un Mortadelo o compañía, o como te pueden narrar un Marvel, DC y los que haya. Es más especificar, diferenciarte diciendo yo hago esto de esta manera y estoy narrando de esta manera, que no es las otras maneras más tradicionales, digamos, de narrar. Ya, yo una cosa que quería decir es que si un dibujante español, que hay muchísimos, dibuja superhéroes, está dibujando el género de superhéroes. Podemos decir, yo estoy haciendo superhéroes españoles, superhéroes franceses, superhéroes andorranos, superhéroes lo que sea. Pero es un género, es el género de superhéroes. El manga y el anime, para mí, no son un género. Vale, siguiendo esa argumentación tuya, Jaime, entonces las editoriales deberían de esa sección de manga que tienen, porque al fin y al cabo son cómics, deberían de clasificarlos dentro del género, si romántica, héroes, superhéroes, etcétera, pero no hacer esa clasificación o esa distinción que hacen de manga simplemente porque el autor es japonés. Pues sería una buena idea también, pero si hacemos una distinción de cómic americano, tendrás que poner cómic japonés. Si tenemos cómic europeo, tenemos que poner cómic japonés. Bueno, aquí no podemos tampoco cerrar tanto el espectro, porque si bien el manga y el anime no pueden estar englobados como un único estilo gráfico y narrativo, porque pues muchas series ya sabemos que escapan de estos parámetros. Entonces, también tenemos que ver, o sea, que es mucho más amplio y que se adapta a muchos más estilos, pero también hay esta situación de que sí predomina un cierto tipo de diseño gráfico en el momento de elaborar los personajes, así como un muy definido desarrollo de personajes que predomina por sobre otras cosas dentro de la historia.
Y ahí entran, por ejemplo, en estas excepciones, entran a lo mejor historias como las de Jiro Taniguchi, que se pueden clasificar o parecer más cercanas a la novela gráfica europea, por ejemplo, que es mucho más intimista, que habla mucho más de la perspectiva social y real del ser humano en su contexto. Entonces, si nos pusiéramos pues así de tiquismiquis o de quisquillosos, pues diríamos todo lo de Jiro Taniguchi, o sea, no es manga, se acerca más a esto ya en la cuestión comercial, o bien estaríamos ignorando que sí predomina un estilo gráfico y visual sumamente comercializado, que son estas figuras de piernas muy largas, muy estilizadas, de ojos grandes y cabellos de colores, que es como el común que existe en la gran mayoría de las historias que llegan a Occidente y que por eso se han convertido en influencia de estos autores y que los retratan pues de una manera legítima, me parece a mí. Entonces, veo que tendríamos que limitar mucho. Y la otra cosa, hablando de animación, también hay estudios de animación japoneses que están animando por contrato webtoons y que estos webtoons a su vez tienen una clara influencia del anime y del manga. Entonces, pues, ¿cómo podemos cerrar tanto el espectro de esta etiqueta cuando muchos animes, también japoneses ahora, son animados por estudios coreanos? Una cosita solo, que a los cómics que vienen de Corea también les hemos puesto su propia etiquetita. Esa etiquetita era el manhwa, y a los que vienen, digamos, de la zona cultural china son los que llamamos manhwa. O sea, eso de poner etiquetitas aquí, pues parece que nos gusta mucho. Por orden de intervención, Chema y después Marta. Yo le afirmo más o menos, me pongo de acuerdo contigo. Efectivamente que hay dos cosas, que evidentemente hay mucho componente comercial de esto, es decir, se están poniendo anime a muchas producciones de otros países con el fin de vender, ¿de acuerdo? Y con el fin de tapar, puede ser, la dudosa calidad del producto, evidentemente. Pero porque igualmente, oye, un producto se defiende por una parte, pues se puede hacer evidentemente una gran campaña comercial, pero también la calidad del producto. Y por ejemplo, aquí, recientemente, recordemos que, esto para hacer un poquito de orgullo patrio, la película Klaus, que sabemos que es una película de animación con director español, si creo recordar, aunque la producción tiene productor americano y la edición española. Yo la he visto, por ejemplo, evidentemente veo que no es anime, pero es que la disfruto un mogollón porque es un producto de alta categoría. A mí me gusta mucho la animación, venga de Japón, venga de América, venga de... Evidentemente, hombre, federación anime siempre, pero que hay que decir que no hay que catalogar anime, lo que viene de otro sitio, para triunfar. No, mira, defiéndelo con argumentos y demás. Para terminar eso, que evidentemente también hay que tener cuidado que cuando vayamos a ver una película de manga o anime, o sea, no nos vendan tampoco que esto porque es anime ya hay que verlo y visualizarlo. Evidentemente defendamos también el criterio de cada uno, evidentemente, que no todo lo que llegue a Japón va a ser también de categoría. Solamente por afirmar que yo tampoco tengo que ser el anime y el manga no es una religión de todo lo que llegue es más y poderoso, entonces también hay basura que llegará aquí, evidentemente. Hay que tener cuidado a la hora de seleccionar. Vale, a ver, no, lo único que quería era dar el ejemplo de lo que ha comentado Carla, que es el reciente anime que están echando en Crunchyroll, que es el de Noblesse, que es un webtoon de una coreana que es siendo pues un anime en Japón, emitido por Crunchyroll. Solo era eso. Volviendo a lo que hemos dicho, también hay que tener en cuenta una cosa. Existe el manga japonés y el anime japonés que son muy malos. ¿Para qué no nos engañar? Hay obras muy malas. Por suerte nosotros somos gente con criterio y todo esto y no los vemos, pero sabemos que hay manga y animes malos. Entonces, poner la categoría de manga y anime no mejora, no le da un pozo de calidad extra. Si te dijeras que son el siguiente Miyazaki, también hemos visto gente que se estrella diciendo que es el nuevo Miyazaki. Que es una etiqueta que lo único que hace es confundir al espectador, engañarle, y encima ni siquiera es una garantía de calidad, porque hemos visto cosas muy malas de Japón mismamente. A ver, primero quería decir dos cosas. La primera, no solo creo que es la influencia, porque hay muchos autores de cómic y de animación que están influenciados por el manga, pero lo que producen no lo llamamos ni manga ni anime. Es decir, muchos de Pixar o de Disney han admitido que Miyazaki es su influencia, pero lo que producen, pues nunca ya diríamos que Frozen es un anime, así de claro. Es decir, no es solo coger una influencia, sino creo que es ir un poco más allá. Y segundo, y relacionado con ese artículo que tú hiciste sobre las series que no sabemos que son anime,
hay muchas series que eran coproducciones que aquí nos las vendieron como que era animación patria. Y quizás eso también haya podido llevar a confusión a la gente. Es decir, que la gente diga una cosa y dice, esto parece anime, no, pero me dicen que esto no es anime, que esto está hecho aquí. Quizás también ha podido inducir a la gente a confusiones y a tener una idea confusa o no sé. Creo que ya sabéis por dónde voy. Entonces, creo que pues nos estamos encontrando todos en unas posiciones muy, muy determinadas. Seguimos pensando, algunos, que el anime y el manga de fuera de Japón son una denominación perfecta para el producto que se produce dentro de Japón, porque responde a ciertas normas y a un cierto lenguaje que en sus países de origen, fuera de Japón, no se usan. Otros pensamos que es una categoría determinada simplemente al producto japonés y parece que no vamos a salir de ahí. Entonces, pues simplemente os voy a pedir las últimas reflexiones. Chema, últimas reflexiones. Yo al principio defiendo que la producción original, el término original de manga anime debe ser para la producción japonesa, acorde a esos componentes tanto estéticos, de producción, desarrollo de personajes, ideología, todo ese componente componente cultural de la producción japonesa, que evidentemente todo lo que llegue de Japón no va a ser de calidad, tenemos que tener un buen criterio, pero que no nos vendan aquello que es de fuera como manga y anime, con un principal objetivo comercial, venta, ¿de acuerdo? Sino que tengamos esa capacidad de criterio, de ver lo que es y lo que no es de allí, y ver lo que no más nos gusta al fin y al cabo también, ¿no? Así que nada, yo defiendo que lo que está hecho en Japón es manga y anime, y lo que está de fuera, nanai de la China. Vale, a ver, pues manga y anime son palabras que creo que ya se han universalizado en el mundo occidental para indicar sobre todo pues el origen de una serie o cómic y que ya se están utilizando pues para nombrar series que ya se desarrollan fuera de Japón. O sea que esos términos han trascendido su origen y se han convertido pues en una categoría, en un género donde está habiendo autores que son fuera de Japón que yo creo que son igualmente válidos o incluso tienen historias pues más serias o más maduras que las que nos están trayendo igual de Japón. Creo que lo que he dicho al principio, primero hay que entender o menos qué cada uno que entiende como manga, si lo definimos como origen o como estilo. También creo que tampoco es lo mismo si un autor ha intentado asimilar este estilo, esta manera de narrar, e intenta producir su propia historia siguiendo este estilo lo mejor que puede, que si te viene la compañía X, porque no voy a decir nombres, y te pone el cartelito de anime para poder vender. O sea, tampoco me parece que sea exactamente lo mismo. ¿Puede haber un manga no japonés? Pues sí, pero tampoco todo lo que se llama manga español, manga francés, lo que sea, es manga. Creo que la frontera es más difusa de lo que parece y quizás sea lo que al lector le parece que es manga. Es decir, que si coges ese cómic y lo lees sin saber el nombre del autor, podrías pensar que es un autor japonés, por ejemplo. Es un poco la sensación que le da al lector. Mientras que con todos estos animes que hemos nombrado, verlos no te hace dudar. Esto no es anime. Esto pues es americano o es europeo. Quizá no han interiorizado el estilo como lo han hecho ciertos autores de manga occidental. Digo, depende del autor y depende de la obra. Es decir, sí, pero con cuidado. Y depende de la obra, depende del autor y que sí puede haber, pero tampoco hay que empezar a meterle la etiqueta a todo lo que tenga ojos grandes y cosas así. Sí, creo que el paradigma aún es el claro referente cultural. Pues los japoneses, por ejemplo, en cuestión de anime, siguen contratando ciertos servicios de outsourcing para manufacturar pues sus series. Pero ya refiriéndonos al manga, me parece que, como mencionaron antes las chicas, muchas veces las obras superan su etiqueta. O sea, y otras veces
los autores no tienen más que el remedio de etiquetarse en esa situación de manga de tal o cual país, porque es la manera en que las editoriales les ayudan a proyectarse o a colocar mejor su producto. Me parece que lo que dice Esther tiene mucha razón, que es, o sea, asegurarnos de que la obra cuenta con la calidad necesaria y que el estilo va supeditado muchas veces también al talento y al trayecto, como mencioné anteriormente, al trayecto del artista, y que pues esto va a ser difícil juzgarlo como si es auténtico o no. Entonces, por mi parte, mi conclusión sería reconocer que esta cultura japonesa ha tenido un impacto, o sea, a nivel de globalización tan grande que ciertamente se producen obras que podrían considerarse manga y anime fuera de Japón, aun cuando no cuentan con todo este aparato cultural detrás, pero sí con las influencias que pues los hacen permanecer dentro del gusto de la gente como si pertenecieran a este aparato cultural, ¿verdad? Pues va a sonar un poco traicionero, pero no voy a dar más opiniones porque entonces parece que os estoy implantando mi opinión. Entonces, lo único que puedo decir es que el debate sigue abierto. Esperamos leer los comentarios de los espectadores, público oyente en general, y simplemente decir que, bueno, dependiendo del origen, del autor o de la productora, pues estar tranquilos porque aquí, si una obra es buena, la vamos a reseñar porque somos Manga es el hogar del manga y el anime, aunque no nos pongamos de acuerdo del todo en qué es manga y anime. Simplemente muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el siguiente podcast, que esperemos que sea pronto. Hasta luego. Adiós. Bye. Chao. Bye bye.